de la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní, hay los votos como para que se dé la destitución de la vicepresidenta, por un lado. Por otro, la postura de su bancada, ¿cuál es actualmente? Y si a su criterio corresponde o no la destitución de Guamaní. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Alexis. Muchas gracias a Radio Pichincha por la invitación, a usted siempre por ese apoyo y respaldo desde la provincia de Bolívar. Un saludo a todos los ecuatorianos también. Bueno, el día sábado se aprobó el informe con una recomendación, la destitución de la segunda vicepresidenta, la asambleísta Yesenia Guamaní. En ese sentido, hemos visto nosotros, de acuerdo a las pruebas que han presentado, que incumple con sus funciones, toda vez que ella, al mocionar, porque dicen, ¿cómo es posible que solo por mocionar se vea un incumplimiento de funciones? Pero no es solamente el hecho de mocionar, porque todos los asambleístas tienen esa potestad. Pero para mocionar hay que estar siempre pegados a la ley, pegados a lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa y a no alterar un procedimiento, un ordenamiento jurídico. En ese sentido, la asambleísta mociona que se suspenda una calificación del proyecto de ley, en este caso la derogatoria de la Ley Económica Urgente, pide que se suspenda para que se haga la moción y se consulte a la Corte Constitucional. Claramente en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que el CAL calificará o rechazará el proyecto, cualquier proyecto de ley que ingresen y que sea esto motivadamente, ¿no? Si lo aprueban, pasan a cualquiera de las mesas legislativas, de las comisiones, o si les rechazan, regresan nuevamente hacia el legislador quien presentó ese proyecto de ley. Pero aquí en este caso lo que pretendía era cambiar el procedimiento, entablar otro proceso para lo que sea la calificación y ya deja sentado. Si eso se da paso, si se permite eso, ya deja sentado y así en el CAL cualquier otro asambleísta, cualquier otro miembro del CAL puede pedir la intromisión de otra función del Estado, puede pedir que se aclare o no sé, cualquier cosa. Y eso no es el debido proceso de acuerdo a nuestra legislación. Ahí yo creo que hubo 4 votos a favor, 1 en contra. Lógicamente, el voto de la representante de la bancada de gobierno. Y se ha escuchado el pronunciamiento de varios de los legisladores de gobierno y también de muchos de los medios de comunicación. Justo le escuché solamente la parte final, Alexis, que como que le dan un cierto protagonismo al abogado y a la vicepresidenta, y en el sentido de que esto es cuestión o quieren apoderarse la nueva mayoría que hay en la Asamblea Nacional del CAL, pero eso no es así. Los votos existen, creo que muchos de los legisladores han tomado conciencia de qué es lo que está pasando en la Asamblea Nacional, recuperar la institucionalidad, no permitir que comiencen a hacer lo que le han dado la gana, porque eso hemos tenido con la presidenta Guadalupe Llori. Prácticamente ella ha estado obedeciendo al mandato, no del pueblo ecuatoriano, sino al mandato del Ejecutivo, que se haga y se permita interrumpir la norma, que se permita ir contra la Constitución, y eso es lo que no queremos. Eso han tomado conciencia, hay una nueva mayoría en la Asamblea Nacional y creo que habrán los votos suficientes para la destitución como autoridad de la asambleísta Yesenia Guamaní. Ahora, a ver, daría la impresión de que en efecto es como usted señala y han elaborado ese encuadre, ¿no? De que lo que se busca es, digamos, tomar control de determinados espacios en el Consejo de Administración Legislativa. ¿Qué tan cierto es esto cuando vea usted que ni siquiera se ha buscado el reemplazo de Virgilio Saquicela para la primera vicepresidencia? ¿Por qué no se ha empezado por ahí para tratar de reordenar las cosas dentro de la Asamblea? Bueno, no sé, no ha habido una persona que pida un cambio del orden del día para poder tratar y votar, ¿no?, por una nueva vicepresidente. Pero eso no pasa solo por cambiar el orden del día, sino también porque entre los 137 asambleístas y las distintas fuerzas se pongan de acuerdo para buscar un nombre, ¿no? Porque ahí, digamos, tiene que ver mucho la conversación política. Están en eso, yo creo que sí están en diálogos, pero todavía no sale humo blanco. Y están viendo cuál sería el asambleísta o la asambleísta que cuente con este respaldo y pueda ocupar esta vicepresidencia. Yo tengo entendido que están en conversaciones los jefes de bancada
los representantes de algunos partidos políticos también, porque no solamente hay bancadas, también hay otros partidos que no han podido hacer bancadas. Y, por ejemplo, en el movimiento Pachacuti se diría que es incierto el voto, siempre ha sido así, ha habido una votación dividida, unos están a favor, otros en contra, no hay una guía, no hay un jefe de bancada que establezca una unificación de voto en este sentido. Ahora con la asambleísta Yesenia Guamaní, veamos cuál es la votación de ellos. Lo que sí le puedo decir que en el ala rebelde, que así nos han llamado, de Pachacuti, el voto será unánime y estaremos votando a favor de la destitución como vicepresidenta. ¿Cómo se debe entender, legisladora Pazmiño? Por un lado, la actitud que tomó la bancada de la izquierda democrática al momento de votar la propuesta del 130.2 como una vía de salida, una salida constitucional y política al conflicto que estaba viviendo el país en junio, respaldando al presidente Lasso y al gobierno, y en este momento también la actitud de la bancada de Creo y del gobierno defendiendo a Yesenia Guamaní. ¿Cuál es el mensaje que le da estas particularidades que yo le menciono al país en general? Bueno, se ha visto la preocupación que han tenido la bancada de gobierno que salga la asambleísta Yesenia Guamaní, la defensa que ha tenido también dentro del proceso o el procedimiento en la comisión pluripartidista. Prácticamente casi acudieron todos los asambleístas de gobierno a defenderla. Debe ser por la posición que ella siempre ha tenido. La idea en el Pleno de la Asamblea Nacional se ha comportado de una manera gobernista, ha estado pegado a las decisiones que toma el gobierno. No les ha importado que sean las leyes que puedan ser rechazadas, algo que sea o que afecte al país o que sean aprobadas y que sean beneficiosos para el país. Siempre han estado a la votación o coordinan, no sé, sorprendentemente coordinan con la votación de la bancada de Creo. Ahora incluso el jefe de bancada, el señor Juan Fernando Flores, en los medios de comunicación culpa todo esto al correísmo típico de ellos, ¿no? Que ahora es el correísmo el que está tomándose la nueva mayoría, se quiere tomar el CAL, pero esto es algo ilógico, esto es incluso risorio. Ellos están ahora en el poder, hay un presidente y ellos entraron por la decisión de un pueblo. Está bien que entren por un partido político, pero incluso creo que los asambleístas de gobierno deberían pensar en estos momentos, tomar conciencia qué es lo que está pasando en el país, incluso pedirle al presidente si ha cometido errores que rectifique esos errores. Y la bancada de la ID, de igual manera, nunca es tarde, deberían rectificar y tomar conciencia para lo que fueron electos. Yo respeto mucho las líneas políticas, respeto mucho los criterios, pero yo creo que también debemos responder para lo que hemos sido electos. No porque estamos bajo un mismo partido político que fue electo, el gobierno apoyó en este caso a hacerme de el ciego, el sordo, el mudo y no poder decir cómo está actuando el gobierno. Y en ese sentido lo hemos tenido nosotros de la bancada de la ID, algunos asambleístas independientes también, que usted sabe que ellos solamente entraron con 12 votos del gobierno, luego tienen una bancada de cerca de 30 asambleístas y más la bancada de la ID. Eso se podría decir que son los asambleístas gobiernistas que no les importa qué es lo que está necesitando el país, cómo está actuando el gobierno. ¿El gobierno nos está dando educación, una buena educación, o el gobierno nos está dando la salud, como dice en la Constitución? El gobierno está actuando de acuerdo a todo lo que necesitamos los ecuatorianos, y eso creo que debemos llamar a que se tome un nuevo rumbo en la Asamblea Nacional. Esos son los comentarios que ahora este nuevo rumbo, porque estamos pidiendo que nos organicemos en la Asamblea Nacional, hagamos una agenda legislativa, prioricemos proyectos en el que podamos todos tener el apoyo o el respaldo, y habrá líneas rojas. Yo sé, todos se sorprenden qué tiene de particularidad el Pachacuti con el Partido Social Cristiano. Hay mucha particularidad.
Sí hay puntos rojos, eso no podemos negarlo, pero sí coincidimos en muchos proyectos de ley. En ese sentido debemos llevar el rumbo de la Asamblea Nacional, no en el rumbo en el que ellos quieren, en la pugna, en la confrontación, en el odio. Cuando hablan ellos, sea la bancada de Creo, sean algunos asambleístas de la IDE, llaman a la confrontación, al odio. Eso tratemos de evitar esas cosas, de extinguir eso de la Asamblea Nacional, llamar al diálogo. Yo creo que la Asamblea Nacional siempre ha sido el parlamento para poder hablar, debatir y poder llegar a consensos. Ojalá las nuevas autoridades que se vayan a elegir recuperemos esa independencia y recuperemos el sentido de lo que es la democracia en la Asamblea Nacional. Ahora, usted mencionaba la intervención de Juan Fernando Flores, digamos, a Juan, yo las veces que le escuchaba a Juan Fernando Flores, al correísmo le culpa de si llueve y cuando hace sol, o sea, creo que tiene el correísmo en la punta de la lengua, pero a ver, en la asamblea para que las cosas operen se necesita o mayoría absoluta o mayoría calificada, o 70 o 92 votos. Y usted Okay. me va a corregir si es que estoy yo bien o mal, pero de lo que tengo entendido el correísmo solo tiene 47 curules. ¿Cómo es que el correísmo se ha convertido en algo, en una organización todopoderosa en la asamblea que está controlando o pretendiendo controlar todo cuando no le alcanzan los votos? ¿O acaso es que legisladoras como usted no tienen el derecho a disentir de las ideas del gobierno y coincidir con las ideas de UNES, con quienes también usted tiene el derecho a discrepar? Bueno, yo creo que para eso es, como le dije, hay que debatirlo de una manera respetuosa, de una manera motivada. Yo creo que para motivarlo también debemos tener conocimientos de cómo está estructurado algún proyecto de ley y poder coincidir. La nueva mayoría en la Asamblea Nacional, le recuerdo a Alexis, ya no es los 70 o 72 votos como lo teníamos a algún inicio. Estaríamos, yo puedo decir, o podrían, o espero no estar equivocada, todavía pasamos de los 80 asambleístas que han tratado de coincidir en esto de poder aprobar o poder rechazar algún proyecto de ley, de poder poner los votos en cuanto a fiscalización y ver si se puede sancionar o no a una autoridad que no ha estado cumpliendo con su trabajo. La bancada de UNES son, sí, cierto, 47 asambleístas. Ellos no tienen la mayoría absoluta ni la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, pero sí son una bancada que con un importante número de asambleístas y así se han ido reuniendo, creo, muchos de los asambleístas también que puedan coincidir que ahora el país lo que necesita es una reactivación económica, lo que el país necesita es que salga en defensa de cómo ha estado actuando el gobierno. Lo que pasó en estas movilizaciones y el hecho de muchos tergiversar la información y que también ahí hay mucho que decir de muchos de los medios de comunicación. Y del propio gobierno, ya vamos a ir más allá de eso, pero cierre esta idea, por favor, asambleísta. No es que el Ecuador simplemente eran a los policías los que estaban gravemente heridos o que estaban o llevando un golpe de Estado. El Ecuador estaba en las calles protestando por lo que no han sido atendidos. Sufrían, morían de hambre, morían ahogados con gas, morían disparados. Eso es lo que pasó en el Ecuador. Y llamaban, y sobre todo eso, llamaban a la confrontación o a decir que levántate, Quito, y defiéndete contra estos vandálicos. No puedo yo negar que hubo vandalismo. Claro que hubo vandalismo. Hubieron personas infiltradas, pero también hubieron personas que estaban en las calles reclamando lo que no se les ha atendido durante tanto tiempo, abandonados. El campo, yo vengo de una ciudad y usted también viene de una provincia abandonada por las autoridades competentes. Vivimos en una provincia donde el 70% son personas que viven de la producción agrícola y ellos están abandonando el campo, Alexis, están abandonando. Guaranda no crece, la provincia de Bolívar no crece porque todos salen a buscar un trabajo a las ciudades más grandes donde les pueden permitir por lo menos estar en las calles vendiendo algún producto. Y el resto de personas en nuestra provincia viven de un empleo público y que también viven en una inseguridad porque
Todo el tiempo lo único que dicen o pretenden o piensan que el país se va a reactivar es despidiendo a la gente que está en el sector público. No atienden el campo, de ahí comemos. Muy pronto vamos a tener una crisis alimentaria. Yo siempre digo eso, y aquí y ahora estaban aquí los campesinos reclamando eso al país, y eso no pasaron en los medios de comunicación, solo pasaban cómo se enfrentaban y cómo les golpeaban a los policías, a los militares, cómo el gobierno se sentía eh, tan indignado de que ahora va a haber un golpe de Estado. Eso no fue el motivo de la movilización. El motivo de la movilización fue un gobierno que no les atendió ni en salud, ni en educación, ni en seguridad ciudadana, más aún atender al campo, a los productores, al agricultor. Eso no tuvimos y por eso fue el paro de octubre. Y ese fue el motivo de ahora también, el paro de lo que acabamos de pasar. Y los medios de comunicación indignados defendiendo al gobierno, indignados defendiendo a las fuerzas públicas, más no pasaban las noticias reales de lo que sucedía. Gracias a Dios estamos ahora con la tecnología y ahí vemos los videos, hemos visto muchas de las personas que se convirtieron en comunicadores y desde sus teléfonos, desde las redes sociales, pasaban la verdadera noticia, el verdadero sentir del pueblo y cómo sufrió. Nuestros hermanos sufrieron mucho, Alexis acá en Quito, sufrieron mucho. Yo estuve en la Universidad Central en la noche visitándoles, viéndoles qué es lo que necesitaban y nos botaron en gases lacrimógenos adentro a la universidad. Yo hice un video, por poco y me ahogo ahí. Imagínense, y había niños, personas, madres de familia con niños, porque viene toda la familia a apoyar a los ecuatorianos. No solamente vienen hombres, vienen mujeres, y como no tienen con quién dejarles en su hogar, vienen trayéndoles a sus niñas también. Esas personas están en los albergues, no están personas asesinas, no están personas vandálicas, y a los albergues fueron a botarnos bombas, a disparar perdigones. Pero no es que se hospedaron en hoteles 5 estrellas, le pregunto, asambleísta, porque el gobierno ha presupuestado que la movilización de esos 18 días seguramente costó entre 15 y 20 millones de dólares. El presidente ni siquiera se pone de acuerdo consigo mismo para establecer una cifra. El mismo día, en 2 entrevistas distintas, dijo 15 millones en la mañana, 20 millones en la tarde o en la noche, de que eso costaría la movilización y que esos recursos llegaron desde el narcotráfico para financiar la movilización indígena. Usted, ¿cómo recibe? Porque usted primero que es de una provincia que tiene un altísimo componente demográfico indígena y rural, ¿no? Nuestra provincia Bolívar tiene una presencia indígena muy importante. Es representante del brazo político de la CONAIE, que es Pachacutic, y que hoy en día el presidente esté tratando de criminalizar la última movilización, asegurando de que contaron con recursos provenientes del narcotráfico, es muy grave, y más grave todo, porque la acusación solo la acusación es gravísima, pero más grave todavía, asambleísta, es que nadie le exija una prueba al presidente de lo que afirma. Yo creo que en estos días se estará pidiendo pruebas al Ejecutivo. Esa era la falla que tenía el Legislativo también. Recuerde que no solo ahora el presidente viene a, disculpe la palabra, que sea mal educada, pero a despotricar contra la Asamblea Nacional y ahora a despotricar contra la gente que estuvo de resistencia y en las luchas. A la Asamblea le llamó de ladrones, de corruptos, y ahora al pueblo ecuatoriano le llama de vandálico y de narcotráfico. A mí me gustaría que él por lo menos, no él, vaya o haya enviado él a alguien a hablar con esta gente que estaba en las protestas, gente que estaba sufriendo, y que vaya a los albergues, vaya a las bodegas y mande a hacer los cálculos de cuánto la gente con su solidaridad fueron a donar. La gente fue a donar, y puede haberse usado varios millones de dólares, pero del bolsillo de los ecuatorianos que fueron a donar para que puedan comer, para que puedan subsistir, sobrevivir, la gente que estuvo en las luchas sociales. Creo que usted, señor presidente, no tiene ni idea de lo que es estar en las calles protestando porque no tiene que llevar o no tiene que darles de comer a sus hijos, porque no tiene trabajo. Necesitamos un poquito más de empatía de parte de estas autoridades, que vean cuál es la realidad de los pueblos, cuál es la realidad de las provincias.
como usted dice, Alexis, venimos de una provincia que el 70% podemos estar representados de gente indígena y el otro 30% de gente mestiza. Somos más la gente indígena, la gente autóctona, la gente que ha estado luchando y defendiendo sus territorios, pero ahora no solo están defendiendo sus territorios, ahora están defendiendo a todos los ecuatorianos a que se dé o se cumpla o tenga un poquito más de dignidad, un poquito más de igualdad en cuanto a políticas que puedan cubrir en algo las necesidades que están pasando los ecuatorianos, que falta de conciencia del gobierno que venga a culpar al narcotráfico en el que han estado financiados. ¿Por qué no hace una investigación? ¿De dónde salió la alimentación? ¿De dónde salieron cobijas? ¿De dónde salieron ropa para que puedan vestirse, para que puedan comer la gente que estuvieron protestando? Y no fueron 100, no fueron 200, fueron miles de ecuatorianos que estaban en las calles queriendo ser escuchados, diciéndole, señor presidente, siéntese, dialogue, mire, estos son los 10 puntos mínimos, básicos, que tenía durante este año que usted cumplir y no lo cumplió. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo los va a cumplir? ¿Cómo nos van a dar trabajo? ¿Cómo nos van a dar de comer? ¿Cómo va a hacer para que los precios no suban? Porque el precio de la gasolina está por los cielos y de acuerdo a ello sube toda la canasta básica. Por favor, señor presidente, baje los precios de los combustibles y así tendremos acceso a algo de la canasta básica. Pero eso no tuvimos, Alexis. Y veamos qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional. ¿Cómo podemos nosotros ya despertarle al gobierno? Ahora, hay posibilidades de que el diálogo prospere, asambleísta Mireya Pazmiño, hay posibilidades de que el diálogo prospere, de que arroje resultados cuando, digamos, de un lado hay la predisposición, ya se ha visto a la dirigencia indígena en general, digamos, tener esa predisposición, la actitud como para sentarse a conversar. De otro lado, tenemos un presidente, primero, que no se sentó nunca a conversar con ellos. Es decir, un presidente que se ha mantenido ausente de este conflicto y que ha enviado permanentemente a sus delegados. Yo no quiero restarle importancia al trabajo que ha desarrollado Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, o cualquier otro de los delegados del presidente, ya sea el señor Iván Correa o Juan Carlos Holguín. Pero no son el presidente. Y el presidente es quien finalmente toma las decisiones y quien gobierna el Ecuador es el presidente Lasso, pero se ha mantenido ausente de todo este conflicto social que se desató a mediados del mes anterior. Pero el presidente para los actos protocolares, para los viajes, para la Fernalia, es el primero en estar presente, ¿no es cierto? Pero a la hora de ejercer el poder, de gobernar, de solucionar los conflictos que tiene el país, el presidente permanece ausente. Eso por un lado, porque digo, desde el lado de la dirigencia indígena bien podría considerarse como un desplante que el presidente no quiera sentarse a conversar con ellos. Y por otro, tenemos un presidente que no pierde la oportunidad cuando conversa con los medios y con los periodistas, que además no le exigen las pruebas, no son más rigurosos a la hora de consultarle. El presidente sigue insistiendo en esta intención de criminalizar la protesta y de vincular a la protesta con el crimen organizado y con el narcotráfico. Así hay, digamos, un escenario adecuado como para que el país pueda salir adelante y para que este diálogo pueda prosperar, ¿o usted cree que no, legisladora? Bueno, el diálogo se está dando, ya vimos la primera reunión de las mesas técnicas. Yo creo que el resto de autoridades, si el presidente no quiere sentarse a dialogar, si el presidente viene y considera que la protesta social es algo del narcotráfico y del terrorismo, vemos que algunas autoridades sí quieren sentarse a dialogar por encima de cualquier criterio del Ejecutivo. Siempre ha habido también la predisposición de parte del movimiento indígena de dialogar. Ellos nunca en ningún momento han pretendido conspirar o dar un golpe de Estado y sacarle al presidente. Eso nunca ha sido la intención. Ellos siempre han estado llamando al diálogo, siempre han pedido que por favor se atienda a los 10 puntos que han estado pidiendo. Y ahora vemos incluso al representante de todos los pueblos y nacionalidades, al representante de la CONAI, que es el compañero Leonido Sisa, que él está encabezando estas mesas de diálogo. Esperemos que el presidente no quiera impedir que las autoridades, los ministros, se sigan reuniéndose para que sigan avanzando estas mesas de diálogo. Están viendo si a través de proyectos de ley puedan ingresar a la Asamblea Nacional y se puedan
dar estos cambios o estos pedidos a los 10 puntos que ellos han entablado. Pero como usted dice, todo es incierto, no hemos tenido los ecuatorianos una representabilidad, no ha habido un gobierno que dé la cara al país. Durante todos estos 18 días de protesta ha estado escondido. Recuerde que usted también salió y dijo que tenía COVID. No salieron los exámenes, no salieron los informes reportados que el presidente tenga COVID, y después de los días dijeron que se había recuperado. O sea, al siguiente día de que anunció que tenía COVID, apareció en una reunión en el salón de gabinetes abrazándose con toda la cúpula militar, ¿no? Dijo que estaba completamente recuperada y estaban festejando su recuperación, estaban festejando la muerte de nuestros hermanos, de nuestros ecuatorianos. Yo creo que el presidente sale y dice estas declaraciones porque está con miedo, y ya se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos. Hay un comité que es justamente que habla sobre la protesta social. Están haciendo las investigaciones pertinentes. Recuerde que el presidente es el responsable del bienestar de todos los ecuatorianos, y en este sentido él es el responsable de las muertes, ¿sí? De las muertes, de los heridos que pasó en la protesta social, debido a esa violencia, a esa fuerza brutal y letal que fueron impartidos por órdenes de los ministros en ese responsables. Entonces yo creo que el presidente sale, habla todas estas incoherencias sin sentido, no tiene buenos asesores, no tiene un buen equipo de comunicación que no le advierten que no es que porque es el presidente puede y salir a decir cualquier cosa. No, señor presidente, todos tenemos la misma responsabilidad, todos tenemos que responder hacia cómo nosotros nos desenvolvemos en este medio, en el país, y más aún usted como autoridad, como presidente, tendrá que responder a las autoridades competentes de lo que está diciendo, de lo que ha actuado durante todo este tiempo, su no presencia, su no reacción, su no gobernabilidad, porque usted solito se ha puesto una barrera, una pared, y no gobierna para este país. Y eso es porque presos que los ecuatorianos han salido a las calles. Esperemos que los diálogos se den, esperemos que no pongan ningún impedimento con los ministros que están sentándose a dialogar y ver cuáles son las maneras o los caminos para poder cumplir con esos 10 puntos que así lo ofrecieron, así lo dijeron. Así no solamente lo dijo al país, así lo dijo al mundo entero, que estaban consternados de la actuación y la fuerza brutal que se estaba imponiendo en estas protestas sociales. Fíjese usted, yo le mencionaba que Lasso no había asistido a los diálogos con la CONAIE, pero Lasso tampoco asistió a la sesión virtual de la Asamblea Nacional, donde tenía que presentar sus pruebas de descargo de las acusaciones que se le estaban haciendo, ¿no? Tampoco dio la cara en la Asamblea, y eso al primer poder del Estado también me parece que fue un desplante. ¿O cómo lo asumieron ustedes, legisladora? Bueno, nosotros ya hemos tenido estos desplantes, yo le asumo que el presidente Lasso, no sé cuál es la clase de asesoría que tiene, no se maneja como una autoridad, no se maneja como un presidente, como una persona que en verdad toma conciencia de lo que está pasando, en el país. Yo no sabría cómo categorizarle esa forma de actuar del presidente. Se le ve muy orgulloso, se le ve muy como dictatorial la forma de manejarse. Pero ya hemos tenido esto. Recuerde también la investigación de Pandora Papers, lo que pasó. El presidente no rindió sus versiones, y ahora de igual manera se estaba siguiéndole se podría decir en ese sentido como un juicio político, ¿no? Con el artículo 130, porque se ve que cómo ha estado actuando por la forma de no responder al país, y no fue a defenderse, no se presentó. Entonces yo creo que ya es indescriptible cómo actúa el presidente de la República. Esperemos reflexione, esperemos que tenga ya o cambie de autoridades, de equipo de trabajo, pueda manejarse mejor políticamente, pueda manejar el país, porque el país no es un banco,
el país, somos ecuatorianos que necesitamos de activarnos económicamente, necesitamos trabajo, y el presidente creo que lo está tomando como que el país es un banco, porque usted ha visto, no tenemos políticas públicas para poder calmar el hambre, para poder calmar la pobreza, pero sí hay políticas para poder seguir acumulando un pozo, ¿sí? Un fondo. Tenemos miles de millones de dólares ahí amortiguados, y eso es lo que siempre hacen los banqueros, ¿no? Tener y tratar de capitalizar más su fortuna, y no les importa el bienestar de sus empleados, más aún el bienestar de las personas, ¿no? Y así estamos actuando, y así vemos que el presidente está actuando de esa manera, como que el país es un banco, solamente necesitamos capitalizar un sector, necesitamos solamente ayudar a ciertos amigos que están en el área financiera, más no tratar de favorecer, establecer, buscar, indagar cómo puedo yo generar una política pública para poder sacar de todas estas necesidades a los ecuatorianos, sacar de la pobreza, sacar del hambre, de lo que se está muriendo por la inseguridad ciudadana también que estamos viviendo. Legisladora, quiero cerrar la entrevista con una respuesta breve suya. Le preguntaba esto ayer a J. Zoret, al asambleísta de UNES. ¿Por qué no fue Pachacutic y el ala rebelde de Pachacutic quienes presentaron la moción del 130, tomando en cuenta de que eran precisamente su gente la que estaba siendo atacada o, digamos, masacrada, como fue la palabra que usó Zoret ayer, por la fuerza pública? ¿Por qué no fueron ustedes quienes presentaron el 130 y tuvo que ser la bancada de UNES? Tal vez porque estábamos esperando que exista alguna reacción de parte del Ejecutivo, estábamos esperando que se den los diálogos. Como le dije, nunca fue la intención del movimiento indígena venir y un golpe de Estado y sacar al presidente Guillermo Lasso. Lo que querían es sentarse, que acojan los 10 puntos. Creo que estábamos esperando esos diálogos, pero Mireya Pazmiño propuso esto dentro de la bancada de los rebeldes, activar el 130. Yo creo que si no activaban UNES en 2 días, yo activaba ese artículo, porque en verdad estaban muriendo nuestros hermanos, estaban siendo masacrados, como lo ha dicho, que es una palabra que así fue. Esa fue la verdad, es lo que pasó nuestros hermanos indígenas y muchas de las personas mestizas también que se unieron a estas protestas. Le quiero agradecer infinitamente, como siempre, su gentileza de aceptarnos la invitación a dialogar. La asambleísta Mireya Pazmiño por la provincia de Bolívar, de las filas de Pachacutic. Muy gentil.